Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. La semana pasada nos quedamos subidos en un monte muy alto, ¿recuerdan ustedes? Acompañamos, digo de forma figurada, ¿no? Acompañamos ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos hombres discípulos de Jesucristo son escogidos por Él mismo para tener una experiencia gloriosa que ya en parte la habían vivido algunos profetas en el Antiguo Testamento registrado. Así que el Señor Jesucristo, que es Dios, va a confrontar una debilidad muy grande en estos discípulos. Es que incluso Pedro, aunque en varias ocasiones le dice: Señor, yo hasta mi pellejo daría por ti, me hago matar por ti, voy hasta la muerte por ti. Lo que dice el Señor Jesús es que la fe de Pedro se debilitaría, que aún Satanás, nuestro adversario, habría pedido zarandear como el trigo a Pedro. Y nos preguntamos si acaso nuestra fe no es pasada a veces por momentos de mucha incertidumbre. Claro que sí. Pero ahí está Pedro, Jacobo y Juan viendo ¿a quién? A Elías y a Moisés. Ellos hacen presencia ahí, pero la transfiguración, la gloria divina se manifiesta no en Elías, no en Moisés, sino en Jesús, dejándonos ver tanto a ellos como a nosotros que Jesús es Dios, que Él no es meramente un hombre. Como seres humanos estamos tan limitados, hermanos, y llega el momento en que también pendemos humanamente de fármacos, medicamentos, de pronto ciertos artificios para movernos, pero Jesús, que es Dios, tiene el poder de sobrepasar las condiciones de un ser humano. Y tuvimos varias reflexiones muy importantes para desprendernos del temor, para desprendernos de la duda acerca de quién es Jesús y si Él es suficiente para nuestras vidas. Bueno, ahí nos quedamos la semana pasada. Y fíjense, niños, que hoy vamos a bajar de ese monte alto. Así que caminamos y descendemos, y lo que vamos a ver en el relato de hoy es tan dramático como la experiencia que vimos la semana pasada. Evangelio de Marcos, capítulo 9, abran todas sus Biblias. A partir hoy del versículo 14, y en mi Biblia tiene como título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. También podríamos decir: Jesús libera a un niño poseído, atrapado, cautivo por un demonio. Pero también podría tener este título: Jesús trae descanso y consuelo a un padre afligido. Un padre afligido. También podría tener como título: el contraste entre lo alto de la gloria en la montaña de Dios y la llanura y la condición rastrera del hombre sin Dios. Podemos hallar muchos títulos aquí a partir de esta lectura. Así que voy a leer en favor de todos ustedes Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Y no olvide que ya a partir de este momento el Espíritu de Dios nos está hablando personalmente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos, discutían con los discípulos. Enseguida toda la gente viendo a Jesús, se asombró y corriendo a Él lo saludaron. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Han conocido personas mudas? El cual donde quiera que lo toma, lo sacude
echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él, Jesús, les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, no el muchacho, sino el espíritu diabólico vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? El padre de familia dijo: desde niño o desde temprana edad. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta generación con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este es el testimonio o el relato que nos da Juan Marcos de una experiencia muy dramática. Lo que ha sucedido es que Jesús desciende de la montaña con Juan, Jacobo y con Pedro, y lo que se evidencia aquí es similar a la experiencia histórica cuando Moisés desciende del Sinaí y encuentra que el pueblo está en suma adoración a un becerro de oro. ¿Recuerdan ustedes? Y uno se pregunta: ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo la gente puede vivir en una incertidumbre, en una angustia y en una búsqueda de salvación en lo que no es Dios? Y cómo cuando una persona hace distancia de Dios, fácilmente se va a enredar en todo tipo de realidad pecaminosa, incluso puede ser candidato a ser poseído por demonios. Así que Juan nos va a decir varias cosas. Jesús llegó donde estaban los discípulos, los que él no llevó al monte. Pero cuando él llegó, él escucha una algarabía, un ruido de voces y alegatos. Recuerdan que va descendiendo Moisés del monte y le parece como que están haciendo ruido como de guerra, y le dicen: no es ninguna guerra, están es como felices, borrachos, en parranda, en carnaval. Como una distracción de las cosas de este mundo. Así vive el hombre cuando tiene su mirada puesta en el Señor, cuando no mira hacia el monte santo, hacia la gloria de Dios. Y está alrededor de los discípulos los doctos, los maestros de la ley, las personas responsables de guiar al pueblo al Señor. ¿Y qué están haciendo ahí? Están discutiendo con los discípulos, y en medio de ellos un hombre muy angustiado, desesperado, afligido, porque tiene agarrado de la mano a un hijo que en cualquier momento va a rebotar de manera desenfrenada, se va a tirar contra las piedras, contra las paredes, contra el suelo. Para nosotros casi que es fácil observar esta escena terrible, este niño, porque se parece mucho
como cuando usted ha visto a una persona en una convulsión epiléptica. Han notado, la persona cae al suelo, se retuerce y empieza a supurar saliva como en espuma fuerte, voltea sus ojos, a veces gime y de repente se desmaya. Algo parecido a esto, pero más. También no tenía las condiciones anatómicas, físicas, para poder hablar, para poder interactuar. Y grande era la aflicción de ese padre de familia. Cuando Jesús habla de los últimos tiempos, estos que vivimos, Él dice que una de las características es que el afecto natural se perderá, hablando de que los hijos entregarían a sus padres a la muerte. Hace unas semanas usted pudo ver en las noticias cómo capturan a un hombre aquí en Colombia que fue y mató a sangre fría a su papá y a su mamá. Pero esto sucede todo el tiempo en diferentes rincones de la tierra. Se pierde el afecto natural. Sin embargo, una persona cristiana o no cristiana, en condiciones naturales, o sea, de afecto natural, hasta daría un órgano vital por salvar la vida de un hijo. Y este es el caso de este padre de familia. Es un padre de familia que acude a Jesús, pero acude a buscarlo y no está ahí. Están sus discípulos. Él acudió a Jesús, pero no lo encontró. Ahí estaban los discípulos, y los discípulos representarían muy bien a Jesús. Bueno, fíjese en lo siguiente: están los maestros de la ley, ellos no presentan soluciones, discuten si Dios obra o no obra, si acaso Dios tendrá misericordia o no, seguramente haciendo preguntas, indagando si acaso el padre de familia había cometido un pecado tal que Dios había provocado una maldición en su hijo, si acaso la posesión diabólica del hijo podría ser por una maldición generacional, o cuántas cosas podrían especular, y victimizaban más y le cerraban la gracia a ese padre de familia. Provocaban más angustia, y además los discípulos intentaron y no pudieron aliviar el dolor de este padre de familia y liberar a ese pobre muchacho. Entonces encontramos algarabía, hay discusión, tal vez discusión teológica ahí, si Dios es continuista o no, si Dios se manifiesta o no, pero también la discusión de que los discípulos no tienen autoridad para hacer eso, porque esa autoridad está bajo el concilio, el Sanedrín. Las autoridades religiosas son los que tienen la potestad de ir y operar espiritualmente. Posiblemente todo esto discutían. Ira, soberbia en los líderes religiosos, angustia, desespero, desaliento en el padre de familia, imposibilidad, incapacidad por parte del muchacho que está atado y dominado por un demonio. ¿Y cómo pueden estar los discípulos? Frustrados, avergonzados. Ellos pueden pensar que cuando Jesús está a su lado hay poder, pero que si Jesús no está ahí presente, no hay nada que suceda. Si ellos tienen ese pensamiento, ellos van a fracasar, porque Jesús irá a la cruz, morirá y luego de resucitar ascenderá al cielo. Y si se quedan con ese pensamiento, no podrían hacer la obra misionera, porque siempre entenderían esto: cuando estamos al lado de Jesús, el poder emana y podemos aliviar las cargas del otro. Pero si Jesús muere, se va, ¿qué podemos hacer? Pena, frustración por parte de los discípulos. Y digo, hermanos, que la iglesia de hoy en gran medida tiene pena y frustración. Dígame usted si frente al sufrimiento de las personas no quisiéramos orar, reprender, declarar, y que las personas fuesen libres de ataduras, de vicios, de problemas gravísimos, incluso de enfermedades.
¿No le parece a usted que a veces nos genera cierta frustración esto o no? Lo que desearíamos es siempre poder notar esa experiencia inmediatamente, cómo a través de la autoridad de Cristo en la iglesia los enfermos fuesen sanados, los endemoniados liberados y los incrédulos pudiesen ser sensibilizados por el Espíritu Santo, regenerados a una nueva vida. Pero no sucede eso siempre y se hace difícil a veces para nosotros porque al ver ese escenario hay impotencia y a veces de eso surge también incredulidad. Dios estará conmigo, Dios estará obrando en mí. La comprensión teológica que tengo será fiel a las Escrituras. ¿Por qué Dios no alivia las cargas o el sufrimiento de la gente? Bueno, yo creo que todas esas preguntas en minutos se hicieron estos discípulos, estos que no pudieron contemplar la gloria de Cristo en la transfiguración, sino que mientras se gozaban, gustaban, disfrutaba Pedro, Juan y Jacobo, ellos allá vivían esa batalla de ser avergonzados por el reino de las tinieblas y por los líderes religiosos que los juzgaban. Respondiendo uno de la multitud, ese uno de la multitud era el padre de familia. Maestro, traje a ti mi hijo, tiene un espíritu mudo. Ahora, sabemos que hay personas que nacen con discapacidad auditiva y por eso no pueden lograr luego aprender a hablar. Y también sabemos hoy que hay personas que nacen con una atrofia, una discapacidad interna y no pueden escuchar. Esos son dos asuntos. Y hay personas que nacen con dos condiciones así. Pero este no es un tema clínico, este es un tema espiritual. Esta afectación en este muchacho era espiritual. Él no nació siendo mudo. Y el Padre luego le responde eso a Jesús. Pero sí a temprana edad, y pongan mucho cuidado niños que están aquí, a temprana edad este niño fue poseído por un espíritu diabólico. Y hay la idea muy generalizada que una persona es poseída por un espíritu diabólico cuando sus acciones son tan perversas, tan diabólicas, que cruza un límite. Y entonces ahí en ese límite es cuando toma posesión un demonio. Pero me pregunto yo, si un niño de 4, 5, 6, 7 años podría tener reacciones diabólicas tan zafadas como para que un espíritu diabólico lo posea. No sé mucho de esto. Las Escrituras no nos dan muchos datos acerca de cómo es una posesión. Pero tengan en cuenta todos ustedes, los más adultos y también los más pequeños que están aquí, que un niño no se sale de esa posibilidad de ser esclavizado por un espíritu diabólico. Y sin ser espíritus diabólicos, Satanás ya está operando en los niños a través de todos los elementos y productos audiovisuales que hay en las redes sociales. Niños muy pequeños ya son adictos a productos audiovisuales. No necesito describirlos, ustedes lo saben. Y aquí hay una responsabilidad en primer lugar de los padres, porque lo que vemos es que este padre muy cargado de aflicción, él está buscando en Jesús liberación de su hijo. Pero esto no es la actitud de los padres de familia. Los padres de familia no están interesados en la salud espiritual de sus hijos. Y si describen problemas espirituales, los sesos no les da
para entender que es espiritual, y dice, son situaciones psicológicas, y las llevan a un operario de la clínica, a un psicólogo, para que le sugiera cierto trámite, cierta terapia, cierto comportamiento, cierta idea, cierto paradigma, y hasta ahí llega el asunto. Así que tenemos nosotros como ejemplo a este padre de familia, como alguien que busca que su hijo pueda ser liberado por Jesús. Bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, sabios padres de familia que están trayendo sus hijos los sábados a estudiar doctrina bíblica, que los llevan a la iglesia, que oran con ellos en sus casas. Es un niño poseído por un demonio, y este demonio no produce ningún bienestar en él. Hay frustración en el padre de familia porque le dice, Señor, traje mi hijo a tus discípulos para que lo liberaron, y ellos, no dice que no quisieron, lo que dice es que no pudieron. Y esta afirmación nos dice claramente entonces que los discípulos sí hicieron la tarea, como Jesús les encomendó. Usted da vueltas a 2 páginas aquí y usted va a encontrar en Marcos capítulo 3, a partir del versículo 13, lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, cuando él llamó a sus 12 discípulos. Y ellos pues obedecieron, vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar en primer lugar, y en segundo lugar que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios de personas. Corre una página más adelante, 2 páginas, y entonces Jesús también va a decir algo muy parecido, el capítulo 6. Y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus impuros. ¿Cómo podemos entender esto de que Jesús les dio autoridad? Es así. Dios, que es soberano, reina y ordena las cosas en todo rincón. Con Dios no funciona la anarquía. Me explico. Que Satanás, los espíritus diabólicos digan, pues no me someto al Señor, yo hago lo que quiero. No, mire, el único ser de la creación que hace lo que quiere es el hombre. Se rebela contra Dios, teniendo evidencias de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, se rebela contra Dios. Pero el mismo Satanás está sujeto a Dios para herir a un hombre. Datos bíblicos tenemos suficientes de esto. Pero escuche lo siguiente. ¿Qué significa que Jesús le haya dado autoridad a los discípulos? Pues eso es como cuando usted consigue un trabajo en una empresa y su perfil es de supervisor. Así que el gerente, que puede dar instrucciones de protocolos a todos los empleados, le contrata a usted y le dice, mire, su trabajo va a ser este. Le doy la responsabilidad de que usted regule estos protocolos, que los pueda estar supervisando y que se asegure de que se desarrollen todos los planes y se logren los siguientes objetivos. Para eso usted va a estar a cargo de esta dependencia, de este grupo de gente y esto y esto. Lo que está haciendo el gerente o quien le contrató es dándole autoridad para que la ejerza, ordenando las cosas sobre los otros compañeros de trabajo. Posiblemente algunos compañeros incluso tengan un salario más alto, pero no se trata de eso, sino que el gerente le delega una autoridad, y esa autoridad que tiene ese supervisor o ese empleado implica que él le puede decir al compañero, el martes puedes descansar.
o en estos 15 días tenemos que trabajar 1 hora más. O no puedes entrar a la fábrica sin las herramientas de seguridad, aunque seas mi amigo. A eso se refiere y es la manera como podemos comprender que Jesús le dio autoridad a sus discípulos sobre las enfermedades en las personas y sobre los espíritus diabólicos. Así que, en razón de la designación y de la autoridad de Cristo Rey, los discípulos tendrían la capacidad de aliviar la angustia de este padre de familia, de liberar a este muchacho que, imagínense, este niño, con cicatrices en la cabeza, en el rostro, rayado, con hematomas por todos lados, con una mirada esquiva, como de un desquiciado, flaco, atormentado, porque eso es todo lo que sucede cuando un espíritu diabólico posee una persona. ¿Usted ha visto los habitantes de la calle, aquellos que ya están en total deterioro? No responden a nada, no tienen como conciencia de nada. Ellos se hacen daño entre ellos, se golpean, se laceran y ya son objetos, ellos son como cosas andando, como en la película de los muertos vivientes, como zombies, atormentados. Este padre frustrado le dice a Jesús: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu malo, el cual donde quiere, cuando le da la gana, toma a mi hijo, lo sacude, y entonces mi hijo como que se ahoga entre la lengua y la saliva, echando espumarajos, cruje los dientes, provocando terror en la gente que los ve, y se va secando. Podría usted también entender que es como que se va tuyendo, se va cerrando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero ellos no pudieron. Respondiendo él, Jesús, les dijo con un tono de dolor y de gran molestia, dice Jesús: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Quiero preguntarles, ¿a quién está reclamando Jesús? ¿A sus discípulos? ¿Al padre de familia? ¿A los líderes religiosos que están ahí alegando con un dolor que no les corresponde y que ni sienten? Hubo una ocasión, porque los textos nos dicen que Jesús iba por los caminos, por las aldeas y los pueblos, sanando a los enfermos y echando fuera demonios, predicando el Evangelio. Pero hubo una ocasión, y quiero que usen la memoria, en la que dice el Evangelio que Jesús no hizo ningún milagro, ninguna señal en aquel lugar. ¿Por razón de qué? De la incredulidad de los aldeanos. Y Jesús presenta una sentencia muy grave. Dice que habría mayor gracia o misericordia para Sodoma y Gomorra que para estos aldeanos. ¿Ya recuerdan? La incredulidad. Ahora, a día de hoy, uno de los esfuerzos que hacen los coaches, la gente que se dedica a motivar o que presentan nuevos hallazgos del comportamiento psíquico del hombre, es que el poder del hombre está en que crea, en que se las crea. Pero en el tema espiritual no es tanto que se las crea. Tal vez sí en algún logro humano,
porque yo me las creo y con creérmelas tengo que asumir disciplina, y con la disciplina podemos lograr esfuerzos humanos. Pero en el mundo espiritual, ahí no hay obra que podamos hacer desde nuestra propia materia, desde nuestro propio esfuerzo. No lo es. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y pidió que le llevaran al muchacho. Esta tensión es importante. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que es claramente incrédulo, pero incrédulo hacia Dios. La gente puede creer en la Pachamama, la gente puede creer, y como les digo a ustedes, en el horóscopo, en el tarot, puede creer en los hombres, pero la gente desprecia al Señor. El Evangelio de Marcos, en todo su contexto, tiene un esfuerzo muy similar al Evangelio de Juan. Es presentar a Cristo no solamente como el siervo sufriente, sino también como el Rey glorioso, el Señor y Dios. Porque para muchas personas, Cristo sí puede ser una inspiración, pero no Dios. Esto es generación incrédula. ¿Cómo alguien puede vivir la experiencia de la liberación, de la restauración interna, si no cree que Jesús es el Salvador para su vida? Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu diabólico vio a Jesús, ¿qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho. Sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajas. Y quiero decirles a ustedes y recordarme a mí mismo que estar en manos de Satanás o de los demonios es la peor condición que una persona en esta tierra puede vivir. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la gente vive experiencias tan terribles? ¿Por qué es tan cruel la vida? Pero la gente ha elegido el reino de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No habla de los demonios, sino de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Y me temo, hermanos, que hay comunidades pseudoevangélicas. Cuando digo pseudoevangélicas, me refiero a comunidades que tienen apariencia de cristianismo, pero su énfasis no está en el Señor, sino en toda la estructura, en los simbolismos, la liturgia, la cultura de fe que profesan. Y así se sienten muy piadosos como los fariseos y también los escribas, que tenían vestiduras espléndidas, como un lenguaje no verbal que comunicaba a gente muy pulcra y muy devota. Pero en realidad Cristo no es el Señor, ni para esa iglesia ni para los feligreses. Fíjese entonces cómo reaccionan los espíritus diabólicos frente a Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús se baja de la barca y va entrando a esta aldea de Gadara? Lo ven los endemoniados y ellos gritan a la distancia. Les empieza a arder su tejido espiritual y empiezan a rogar a Jesús gritando a la distancia: ¿qué tienes con nosotros? ¿Acaso has venido a atormentarnos? Nos encontramos en este rincón satisfechos y además los aldeanos nos quieren. ¿Por qué vienes a atormentarnos, Jesús? Y esta es la razón, hermanos, que no hay relación entre Cristo y Belial. No hay relación entre el reino de la luz con el reino de las tinieblas. Las tinieblas, los espíritus diabólicos, no se sienten jamás
cómodos con la presencia de Dios. Por eso es que es muy importante, padres de familia, que nos esforcemos, porque no es nada fácil, hermanos, por crear un ambiente espiritual en nuestros hogares. Esto nunca es fácil. Cuando nuestros niños tienen 3, 4, 5 años, los vestimos como queremos, los llevamos donde queremos, les damos la comida que queremos y ellos nos obedecen, o si no les damos correa. Y está todo bien. Y ellos luego vienen y nos piden perdón. Pero cuando crecen, se hacen grandes, si no hemos creado un ambiente espiritual, si no hemos adquirido autoridad desde la disciplina del Señor, ya es más difícil. Y cada uno le quiere introducir al hogar su propio ambiente y se hace muy tenaz. Y donde gobierna Satanás, no gobierna el Señor. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando usted lleva el Evangelio al hogar con amor, con sabiduría, se va a generar una tensión que hay que saberla manejar espiritualmente, socialmente, fraternalmente. Hay que saberla manejar. No se vayan a perder nuestro conversatorio el jueves de 4 a 6 de la tarde, porque vamos a tratar un tema muy, muy, muy complejo, uno de los más difíciles: la disciplina en el hogar. ¿Qué padre de familia puede decir, esto lo manejo a plenitud? Ninguno. Pero la reacción de los espíritus diabólicos con Jesús siempre son de ruego, de sumo dolor, de angustia frente a la persona de Cristo. Y esto contrasta con la reacción de los hombres. Son más respetuosos los demonios a Cristo Dios porque lo conocen que los mismos seres humanos. Los demonios nunca podrían haber llevado a Cristo a la cruz. Jesús le preguntó al padre de familia, y la gente estaba ahí escuchando: ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y esa pregunta que Jesús hace, me parece a mí que pretende Jesús cerrar una discusión grosera que estaban sosteniendo los líderes religiosos, acusando al padre de familia, al niño y a los discípulos. Porque así inicia el relato, diciendo que Jesús encontró fue una discusión brava, pero luego ahí no dice de qué. Pero aquí Jesús, con una pregunta, va a resolver. ¿Cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y el padre de familia le dice: desde niño, desde temprana edad. Es el padre biológico, creció con el niño, ¿sabe desde qué momento empezó a experimentar eso? No siempre conocemos casos así, pero sí conocemos casos de padres de familia que dicen: mire, nos nació el hijo normal, sanito, y cuando tenía tantos años, un día, y nos tocó llevarlo al médico, y a partir de eso se despertó una enfermedad, o a partir de esto una epilepsia o lo que sea. Es muy doloroso, conocer padres de familia que desde muy temprana edad han estado cargando aflicciones de los hijos. Eso es de admirar, porque es muy, muy pesado. Desde niño, y muchas veces el espíritu diabólico lo arroja al fuego, como queriendo matarlo de una manera terrible, aterradora. Al fuego o ahogarlo en el agua, y lo dice con intenciones de matarlo. Lo que quiere decir el padre de familia en ese testimonio del Señor: nuestro hijo ha estado a punto de morir, incinerado o ahogado, y hemos llegado ahí.
porque como el padre de familia va a saber que el espíritu diabólico lo tira allá para matarlo, sino la acción de los padres, de la mamá, de los hermanitos mayores, cuando lo encontraron que ya estaba ahogando y luego le hicieron reanimación. ¿Se imagina ustedes la violencia del demonio afligiendo a los padres de familia, a esta familia, también al niño? Alguno de los dos no puede ir a trabajar porque alguien tiene que estar pendiente del niño. Entonces, problemas también se encadenan, problemas económicos y de otras índoles. Pero, así le habla este hombre a Jesús. Esta es nuestra realidad, Jesús. Ha sido muy difícil para nosotros toda la vida con nuestro hijo. Lo amamos. Pero si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia y ayúdanos. Tus discípulos no pudieron hacer nada. Hemos escuchado de ti que lo has hecho con personas. Has liberado personas de posesiones diabólicas gravísimas. Ya lo intentaron tus discípulos. Señor, si tú puedes hacer algo por nuestra desgracia, te ruego que nos ayudes. ¿Qué oración la de este hombre? ¿Ha hecho usted una oración así, hermanos, hermanas? ¿Por un familiar? ¿Por un hijo? ¿Por un pariente cercano, lejano? ¿O por una atadura en su propia vida? ¿Por un vicio? ¿Por un mal hábito? Señor, yo no me he podido zafar de esto, pero si tú puedes, quieres tener misericordia de mí, ayúdame. Parecido a la oración de aquel leproso que tirado en el suelo se arriesga y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es que tenemos que llegar al Señor con humildad. Aunque hemos recibido autoridad del Señor, la autoridad es para ejercer dominio sobre la creación, no sobre Dios. No podemos, hermanos, tener una actitud incorrecta frente al Señor. No podemos ordenarle a Dios. No podemos exigirle a Dios. Por eso la aflicción tiene algo bueno. La aflicción nos quiebra, nos dobla al punto de que se quiebra nuestra arrogancia, nuestra fuerza, y tenemos que decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes salvarme. Señor, si quieres, si puedes hacer algo por mí, por mi esposa, por mis hijos, que es la oración o la petición de este hombre, si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia. Pasa mi miseria a través de tu corazón. Eso significa misericordia. Es un compuesto de dos palabras. Miseria, la mía. Cordia, cardio, corazón. Señor, si puedes hacer algo, pasa mi desgracia, mi miseria por tu corazón. Ten misericordia de mi esposa, de mis hijos, de mi hijo, y ayúdanos. Esta palabra me quebranta, porque ¿sabe qué es ayudar? ¿Quiénes dicen ayúdame? Los errantes, los que lo han perdido todo, los que los han desterrado por la violencia, los que tienen a alguien en cuidados intensivos, quienes les han dado un diagnóstico terminal, quienes les dicen te voy a matar, quienes les dicen les dice el sicario te voy a matar a tu familia, y dice el banquero te voy a quitar la casa. Ayúdame es una de las expresiones de mayor dolor de alguien que está por el suelo y no tiene más donde recostarse.
Señor, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dijo esto que se ha vuelto una frase mal utilizada. ¿Qué dijo Jesús? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Esto qué alcance tiene? El alcance que Dios mismo tiene. O sea, es absolutamente poderoso. Al que cree, todo le es posible. Vamos a poner un ejemplo trivial que no aplica. Vi en Mercado Libre una paleta de cosméticos hermosa, pero cuesta $1,500. Pero Señor, yo soy hija del rey, ¿y cómo no voy a poder tener esta paleta de maquillaje? Oiga, además las Escrituras por boca de Jesús dijo, al que cree, y yo creo que esa paleta estará la próxima semana aquí en mi tocador. Ahora, hermanos, de las cosas muy bonitas en una hermana cristiana es que se arregla, decimos en Antioquia, se alinea, eso es muy bonito. Una mujer cristiana nunca debe descuidarse, pero eso es un ejemplo trivial para aquellos que dicen, yo declaro que voy a tener este auto Tesla o voy a tener esta quinta y cosas que uno dice, pero eso qué tiene que ver con el carácter de Dios, con el desarrollo de la vida cristiana, eso qué tiene que ver, eso cómo representa la gloria de Dios, ¿cierto? Este tipo de cosas, hermanos. Puede alguien decir, es que para usted no es importante, pero para mí es relevante. Para mí que nací en condiciones de mucha necesidad, para mí eso es ver la gloria de Dios. Ay, hermanos, ¿qué quiere decir Jesús? Pues consideremos la aflicción de lo que sucede aquí. Este hombre ruega a Jesús que tenga misericordia de su aflicción, de la terrible aflicción de sus hijos, y yo creo que si él era un padre de familia afligido, 10 veces más la mamá de este niño si vivía. Si puedes creer, hombre, si tú, padre de familia, puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Mire, en las Escrituras hallamos que hay claramente una distancia en todo aquello que puedo yo desear y lo que es el propósito, el deseo de Dios para nuestras vidas. Así que podemos tomar solo unos textos que nos puedan ayudar. En primer lugar, alguien vaya a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. También alguien puede ir a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3, y alguien más puede ir a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Léalo, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias, Janet. Esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí Él nos oye significa que Él nos contestará afirmativa, positivamente, o sea, nos dará eso que hemos pedido. El Señor promete, hermana y hermano, que Él va a responder sí a aquello en lo que Él está de acuerdo. Y usted lo va a notar porque Él le va a suplir eso. Él lo va a contestar. Y usted va a sentir esa alegría y va a contar el testimonio. Pedí al Señor, rogué al Señor por esto y fíjese, Él me contestó tan claramente que aquí está esta paleta de artificios cosméticos.
todo lo que está conforme a la voluntad. Y algo que podría decir en esta mañana que es bueno es, todo aquello que le parezca importante en su vida, no lo desestime, preséntelo al Señor, pero hágalo de esta manera. Señor, si es tu voluntad, si esto es lo que tú quieres, si esto obedece a tus propósitos a través de mi vida, ay Señor, cómo me dará alegría poder recibirlo. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Es la manera como oro. Yo le digo, Señor, cuánta alegría me puede dar, Señor, si tú me contestas esta petición. Quiero hacerte saber que para mí esto es muy importante. Lo que no sé, Señor, es si para ti lo es, pero házmelo saber. Primera carta de Juan. ¿Quién es este Juan? Es el que vio a Jesús transfigurado. Esta es la confianza que tenemos en Él. Tenga la confianza y por eso ore. No haga como el tonto que dice, y entonces ¿para qué voy a orar a Dios si Dios ya conoce todas mis necesidades y no se le ocurre, conociendo lo que necesito, solventar mi necesidad? ¿Para qué oro a Dios si Dios sabe qué le voy a pedir? No, Dios quiere que oremos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si oramos y pedimos orando alguna cosa, pero conforme a su voluntad, téngalo por seguro. Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No hay que dejar de orar, hay que orar. Quizás su aflicción no es tan dramática como el caso de este niño o de este padre de familia, pero si hay aflicciones en usted, ¿o no? De vez en cuando aparecen, hermanos, de eso no nos escapamos. Siguiente texto, ¿quién lo tiene? Santiago capítulo 4, versículo 3. Ay, primero nos dice que podemos pedir al Señor y que esa es nuestra confianza, que Él nos escuche, pero ¿cómo empieza? Con una serie de preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? Porque a la verdad, siendo honestos, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, y esto, combatir y luchar contra otra persona, ¿no? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cómo así, Señor? Si es que en eso me las paso. No pedís conforme a la voluntad de Dios, como ya nos lo expresó Juan. Pedís mal. Pero dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites adúlteros. Y así golpea fuerte el Señor a una oración insensata. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué quiero que reflexionemos? Que nuestras peticiones, hermanos, deben ser entendidas claro dentro de la realidad de un creyente, de un cristiano. Amar lo que Dios ama, anhelar lo que Dios anhela y por supuesto aborrecer aquello que contamina y que no describe el carácter de Dios. Dios no nos pide que no oremos. Por el contrario, Él nos dice pidan. Santiago capítulo 1, ¿quién lo tiene? Él nos dice que pidamos. Hágale, Kerly. ¿Alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y desengañada. Mire, eso es lo que dice el Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice, si alguno tiene falta de sabiduría, haga este o aquel curso, haga aquel peregrinaje. Porque luego Santiago, más adelante, él describe que hay dos tipos de sabiduría que se pueden entender aquí en la tierra. Y primero dice que hay una sabiduría que es
terrenal, animal, carnal, diabólica. Y luego dice que hay una sabiduría que es la que viene del Señor, de lo alto, que es pacífica, que es benevolente. Pero hablando de la sabiduría, dice que hay que pedir. Usted tiene una necesidad de sabiduría, pídala a Dios. En otra ocasión, y sobre todo en el libro de sabiduría, dice que la riqueza y demás bienes provienen de la sabiduría y del temor a Dios. O sea que antes de una persona proponerse ser millonario, primero debería proponerse ser rico en la sabiduría, en la comprensión de quién es el Señor. Esto es lo que nos deja la biografía de Salomón. A Dios le encantó esto. Este joven muchacho de hogar y de libros tiene miedo. Su papá es un hombre bélico, sangriento, poderoso en batalla, terrible David, y este muchacho no sabe ni coger un martillo. Y le dice: Señor, estoy muy angustiado. Ahora heredo el trono, pero yo no sé cómo voy a defender este pueblo. No sé cómo lo voy a gobernar. Dios le dice: pídeme lo que necesitas. Si eres falto de algo, pídeme, Salomón. Dice: Señor, dame sabiduría para gobernar. Y Dios le dice: bueno, por cuanto me has pedido sabiduría y no dinero, te voy a dar la sabiduría. Con la sabiduría vendrá todo lo demás. Ahora, más adelante Jesús nos lo va a decir de una manera más clara a todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, que es muy transitorio, hermanos, os será añadido conforme a lo que es el propósito de Dios. Y recuerdo cuando estaba pequeñito había una serie siempre me ha gustado las series de espías y de cosas por resolver, y había una serie de espías donde siempre era una cinta que se metía en un radio y decía: agente, creo que es 007, su misión es hacer esto y esto y esto y esto, en tal segundo esta grabación será autodestruida, y luego salía humo y se acababa, y el espía tenía que resolver un asunto, y él entonces iba colectando todas las herramientas, trajes, zapatos y todo lo que necesitaba, nada más, porque para lograr la misión no podría usar nada más. Equipaje ligero, solo lo que se necesitaba. Y creo que la vida cristiana tiene que ver con esto, que nosotros somos, por un lado, peregrinos, extranjeros, ciudadanos del cielo, pero agentes relevantes en esta tierra. No estamos aquí simplemente para que el mundo nos vea como miscelánea, como decoración en los estantes, sino que nosotros somos la expresión del reino aquí. Es la falla de estos discípulos, que recibieron autoridad del Señor y oran por este muchacho y no pasa nada. No experimentó este padre de familia la potencia del reino de los cielos a través de estos discípulos. Como que me parece entender por qué Jesús no los llevó a contemplar esa gloria. ¿Será que no eran discípulos tan espirituales? Por lo menos de uno sí podemos afirmar que no era nada espiritual, ¿no? Bien, vamos terminando. Aquí se va desenlazando esto, que Jesús pregunta desde cuándo, cómo ha sucedido esto, y Jesús luego le dice: si tú crees, al que cree todo le es posible, pero este creer es en el Señor. Creer en el Señor. Hay una promesa bíblica que yo digo, usted, padre de familia, tiene que aferrarse a él siempre y no dudar. Es la promesa que le da al carcelero. Todo padre de familia la tiene que saber muy bien. ¿Cuál es? Digámoslo todos los padres de familia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y no importa que los hijos vayan por un camino o estén haciendo esto o aquello, eso, si Dios mismo permite que ellos se estrellen en la vida y que vivan muchas experiencias penosas, y como que Dios pareciera no tener afán, cuánta devoción debemos tener y certeza en esto, que seremos salvos nosotros, pero también nuestros hijos, que a veces parecen solo engendros. No digo los míos, no, pero los digo los de otras personas, tampoco digo los suyos, pero hay hijos que parecen que fueran solo engendros, que son terribles, pero de ellos tenemos el testimonio como Dios
en algún momento de su vida, como el hijo pródigo, los puede salvar. Así sucedió esto, así que Jesús ejerce su autoridad. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y seguramente temblando de miedo, porque aquí se determina si Jesús le va a hacer caridad o no. Creo, Señor, pero soy honesto contigo. Creo, pero no creo. ¿Qué es eso de creer o no creer? Lo mismo que dice Santiago, que el que pide tiene que pedir con fe, no dudando, porque el que duda dice que es como las ondas del mar traídas de allá, aquí para allá, y Santiago dice esto, quitándole la esperanza a este pobre hombre, no crea el tal que recibirá lo que pide. Si Santiago hubiese dicho eso, metiéndose en la conversación, ya este hombre se hubiese dado por vencido, porque este hombre es sincero. Señor, te estoy creyendo, pero esto es tan terrible que dudo. Es que ya tus discípulos no lo pudieron hacer. ¿Los discípulos ya lo habían hecho antes o no? Claro que sí. Él los envió en una ocasión de 2 en 2 y otra 2 viajes misioneros registra, y ellos llegaron contentos, felices. ¿Y qué le dieron a Jesús? Señor, ¿cómo te parece? Los demonios se nos sujetan y los enfermos. Ellos ya lo habían hecho. Probablemente este padre de familia sabía que estos hombres eran potentes en Dios, pero unos minutos antes ellos ven que no, y este hombre puede pensar, esto que le pasa a mi hijo es tan grave que ni siquiera el poder de Jesús puede con ellos. Nadie puede liberar a mi hijo. Creo, Señor, pero tengo que ser honesto contigo, y esta debe ser también nuestra actitud con el Señor, hermanos. Debemos ser honestos con Él, en que no solamente a veces no creemos, sino que a veces otros aspectos de nuestras vidas no son claros. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo te quiero creer, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y termina el relato diciendo, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba a ver cómo no habría para él esperanza, respondió al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Esa es la autoridad de Cristo, y esa es la autoridad que Cristo le dio. Ahora, los discípulos no podrían decir lo mismo. Los discípulos, para que este joven pudiese ser liberado, ellos tendrían que haber dicho esto con tal certeza. Pónganle cuidado. Espíritu mudo y sordo, te ordenamos en el nombre de Jesús que salgas de él y no entres más en él. Pero si estos hombres la hicieron como la hizo Jesús, las probabilidades de que este muchacho fuese liberado eran nulas, porque no tenemos nosotros poder. El poder es de Jesús, el verbo de vida por medio del cual fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo creado existiría. Esta debe ser la manera. Cuando Dios nos presenta una situación como esta, es reprender, ordenarle, pero en el nombre de aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todo. Es estas las credenciales del creyente frente a la liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero, hermanos, la próxima semana continuamos. Que ahí sentado, sentada, piense en aquello donde necesita orar de esa manera. En esa aflicción de su vida, en ese desafío, en ese problema, quiero que piense en eso. Y recuerde que el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad. Eso es verdad. El Señor Jesucristo nos dio autoridad, hermanos. Y si oramos conforme a su determinado consejo y plan, Él quiere que a través de usted se manifieste la gloria del reino de los cielos.
entonces lo único que tenemos es que creer que se nos ha dado la autoridad y debemos orar. Puesto nuestros ojos en Jesús, no puestos nuestros ojos ni siquiera en la misma oración. No crea que la fe como tal tiene poder, es la confianza puesta en Jesús. Así que este es un desafío para la vida de la iglesia que Dios desea. Somos una iglesia que estamos sirviendo al Señor en debilidad. Dios así lo ha querido. Y en la debilidad es que Dios se manifiesta. Dios le habló a Pablo y le dijo esto que les estoy compartiendo, que Dios se glorifica es en la debilidad, en el bienestar, en el beneficio, en todo lo favorable. Lo que se manifiesta por lo general es la insatisfacción del hombre, en la altivez del hombre. Entre mejor estamos, como que nos sentimos más entronados. Gracias a Dios por la debilidad. Les pido a todos ustedes, hermanos, que en el transcurso de esta semana oren al Señor con confianza en Él, y también le diga: Señor, creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Precioso Padre, gracias por Juan Marcos y por este libro tan importante que atiende nuestro peregrinaje. En primer lugar, como iglesia, hoy reconocemos que no somos tan creyentes, en el sentido de que dudamos a veces, de que pensamos a veces que quizás tú quieres o no quieres, y por tal razón dejamos de orar. Y en esta mañana te pedimos perdón, porque la conducta del creyente como tal es asumir que todo el bien proviene de ti, y que si tú quieres puedes limpiar, puedes sanar, puedes liberar, si tú quieres, Señor, y tenemos que asumir siempre que tú estás obrando. Lo demás es tu obra y tu determinación. Se nos ordena orar por los enfermos. Se nos ordena, Señor, reprender a las personas atadas por demonios o por hábitos de sustancias y hábitos de todo tipo que degeneran en desgracia, en tormentos para el hombre. Oh Dios, aquí estamos, Señor. Gracias por la autoridad que nos has dado a cada uno y a la iglesia hoy, porque el mundo debe ser confrontado y también bendecido, sanado y liberado por el ministerio de la iglesia. Ascendiste a los cielos y dijiste: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, como tú tienes el poder y eres el Señor de todo, nos has pedido que la iglesia seamos relevantes. Aquí estamos en esta mañana. Te damos gracias porque tú has renovado nuestra esperanza en este momento. Nos has recordado, Señor, que las aflicciones son temporales, pero también no necesariamente las tenemos que estar lidiando, porque tú puedes sanarnos, liberarnos y levantarnos, Señor. Aquí estamos. Usa a tu iglesia, usa a tu pueblo, Señor. Usa la iglesia, la vid, que es la iglesia que tú deseas, Señor. Y recuerdo, Señor, que tú usaste a un hombre muy joven, muy jovencito, para matar a un grosero gigante que estaba afligiendo y amenazando a la nación de Israel. Y de manera penosa, con unas piedras de un riachuelo, lo tiraste al suelo por medio de este jovencito. Tú puedes usar a los jovencitos, Señor. Y también llamaste a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Cuando tenía 80 años lo usaste, Señor. Porque tú te ríes del razonamiento humano. Tú usas a todos tus hijos y no tiene que ver con edad ni con capacidades humanas. Porque como bien lo dijiste a través de Zacarías, no es con ejércitos, no es con fuerza,
es con mi Santo Espíritu. Así dice el Señor. Gloria sea tu nombre, Padre, por los siglos de los siglos, y en este lugar, en nuestras vidas. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.